Los precios del petróleo se dispararon hoy. La razón, un ataque contra la mayor refinería del crudo en Arabia Saudita. ¿Qué implicaciones tiene para Colombia? Analizaremos el tema y sus efectos con un reconocido periodista económico. La remodelación y construcción de más de 50 instituciones educativas en Antioquia quedaron frenadas. La plática de la escuela la tumbaron y se quedaron con ella. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué está ocurriendo esto en otras regiones del país? Colombia quiere ser sede del Mundial 2030. El presidente anunció que se hará la propuesta formal a la FIFA para compartir la organización con Ecuador y Perú. Con los países andinos hagamos esa propuesta y ser sede del Mundial de Fútbol del año 2030. Pero, ¿qué tan viable es esa iniciativa? Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, como siempre los saludamos, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Don Ricardo, buenas noches. Hola Juan Roberto, buenas noches, un saludo a todos nuestros amigos a esta hora. ¿Tenemos para hacer mundial? Pues yo creo que sí, pero nos falta, digamos, falta infraestructura, transporte, pero más adelante hablaremos de eso. Sí, le pregunto porque sin duda esa es una de las preguntas del día, como también una de las noticias del día tiene que ver con esta imagen. La que ustedes van a ver a continuación, Ricardo y televidentes, es la de la mayor refinería de petróleo de Arabia Saudita, atacada en las últimas horas por milicias yemeníes, aunque el presidente de Estados Unidos ha dicho que esto tiene manos iraníes. Sí, señor, este ataque paralizó la mitad de la producción de petróleo de Arabia Saudita. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de este ataque, ese recorte en la producción es de cerca de 5.700.000 barriles de crudo diarios. Imagínense cuánto significa eso para todo el mundo. Por supuesto, el primer efecto de ese recorte ordenado por Arabia fue en la disparada del precio del petróleo en el mundo. Solo una referencia, la llamada Brent subió casi 13%, es decir, el barril cerró en $68. Es tal vez la noticia del día porque tiene muchísimas aristas que nos tocan a nosotros aquí en Colombia. Claro, sin duda, porque además, Juan Roberto, hay que tener en cuenta que el petróleo Brent es el que se usa de referencia para todas las transacciones de Ecopetrol. Las que hace Ecopetrol, que está exportando algo más de 800.000 barriles de crudo al día. Esta situación, repito, genera muchas preguntas que las vamos a formular junto a Ricardo a nuestro querido colega y compañero y amigo Héctor Hernández. Él es un reconocido periodista económico, es director de la agencia de noticias Primera Página, el portal Primera Página. Héctor, un gusto saludarlo. Es tal vez uno de los medios más serios en materia económica en Colombia. ¿A qué se debe esta dura reacción de los precios del petróleo? ¿Por qué, Héctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Roberto. Pues se debe esencialmente a que Arabia Saudita es un gran jugador dentro del mercado del petróleo y pues obviamente se tenía que hacer sentir, aunque hay que decir que ahora Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, por consiguiente no se sabe cuánto va a ser la demora de esta elevada alza en el precio del petróleo. Pero ¿podría continuar esa tendencia, Héctor? ¿Quiere decir que así como hoy al cierre del mercado tuvo un aumento del 13%, el Brent podría seguir aumentando en los próximos días? Hablar de petróleo es como hablar de dólar y es como hablar de el sexo de los ángeles. Es muy complicado uno saber si sí o no. Todo depende de la forma como los mercados adopten esta situación. Ya sabemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de una reserva, de echar mano de una reserva estratégica. Ya dio orden para que en California los oleoductos, la construcción de oleoductos se aligere. Por consiguiente, Estados Unidos se está preparando también para ser todavía más un actor más importante en el mercado del petróleo. Mire, Héctor, para intentar entender un poquito este sudoku, ¿por qué si subió el petróleo también subió el dólar, cuando por lo general ocurre lo contrario? Bueno, esa es una muy buena pregunta y hay que aclarar que el dólar no es que haya subido mucho. Hay que diferenciar que el mercado del dólar se mueve en un mercado financiero y ese mercado financiero pues maneja un promedio. El mercado financiero apenas subió 10 centavos.
en el mercado, en ese mercado financiero hay un promedio que es el que se convierte en la tasa representativa del mercado, y ese promedio fue el que se subió cerca de 8 pesos. Pero de todas formas, ninguna moneda de países emergentes tuvo una revaluación como se hubiese esperado. Como ustedes están diciendo, todo el mundo estaba esperando que el precio del dólar hoy cayera. Hay un hecho muy importante, que el dólar como moneda internacional se volvió una moneda refugio. Es decir, las personas están invirtiendo más en dólares. Los refugios son el dólar, el oro, que hoy subió también, y los tesoros de los Estados Unidos, cuya tasa descendió cerca de 2%, y ese descenso significa que los papeles de los Estados Unidos se fortalecieron. Esos 3 refugios hoy estuvieron, digamos, recibiendo mucho inversionista. Héctor, hay varios factores que inciden directamente en el precio de los combustibles en Colombia. Hablo de la gasolina y de la CPM. Está, de todas maneras, un fondo de estabilización que busca que cuando hay sobresaltos ni suba muy rápidamente ni baje tan drásticamente tampoco. Pero esta situación en Arabia Saudita podría verse afectada por parte de los precios en el bolsillo de los colombianos, podría verse reflejada en el bolsillo de los colombianos, podría subir el precio de la gasolina y de la CPM en Colombia. Por ahora las cuentas no están muy alegres todavía. El precio promedio con que ha venido trabajando el país es con $65 barril. Está en $69, fue el cierre, y pues habría que esperar a ver si esto lleva a que el precio del petróleo se suba realmente. Por ahora yo diría que la fórmula de cálculo de los combustibles en Colombia no se está modificando mucho. Hay 2 factores que se darían a la par, que casi nunca se han dado, que sería aumento del precio del petróleo y a la vez devaluación, es decir, que se deprecia el peso frente al dólar. Luego esto ayudaría a que pudiese haber o habría una propensión a que el precio de los combustibles subiera. Pero por ahora no puede haber alarmas, porque la subida en realidad es de $4 por encima del promedio que trabaja el país en materia de petróleo. Pues Héctor, ha sido un gusto tenerlo en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Gracias por ayudarnos a entender, repito, este sudoku del precio internacional del petróleo versus precio de la gasolina versus efectos en la economía colombiana. Es un gusto como siempre, un gran abrazo. Lo mismo allá para ustedes. Héctor Hernández, de Primera Página, ayudándonos a entender este tema. Un dato clave el del aumento del precio, dice, el de la gasolina no se verá, al menos por ahora, reflejado por el precio internacional. ¿Sabe qué? Me quedo con algo que dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en las últimas horas, y es que esto hay que mirarlo con calma, no es un asunto del corto plazo, sino que hay que verlo a mediano y a largo plazo. Ahí se podrá saber, Juan Roberto, si hay un aumento en los precios de los combustibles y si Colombia tendría que tomar alguna otra decisión. Y tampoco hay que verla con mucha euforia el tema del aumento de los ingresos que tenga Colombia por cuenta de sus exportaciones de petróleo. A esta hora cambiamos de tema porque les tenemos un dato clave, Ricardo, es el de la reapertura de la vía al llano. Después de 3 meses, Juan Roberto. De suplicio. De suplicio, pérdidas por más de 2 billones de pesos. Imagínense lo que estuvo paralizada la economía del oriente del país. Hoy el anuncio lo hizo el gobierno, Ricardo. Van a poder inicialmente transitar vehículos de carga. Se va a abrir desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De manera constante, y luego de esa reapertura paulatina, Juan Roberto, se espera dar paso a los buses grandes de más de 40 pasajeros y al final los carros particulares. Pero sí es muy importante que la gente sepa de qué se trata, porque es una reapertura gradual y con todas las precauciones, como estamos viendo, con la delimitación, las marcas en la vía y el lavado que están haciendo incluso todavía hasta ahora. Pero un dato que entregó hoy el gobierno, una advertencia, que si vuelve a llover, cierran la carretera. Y hoy el IDEAM dijo que se acabó la época de verano, la época seca, y que está por comenzar la época de lluvias en buena parte del país. Pero es una buena noticia, la reapertura de la vía al llano. Hacemos una pausa, pero ¿qué está pasando con los megacolegios, cuyas obras están quedando paralizadas en varias regiones del país? Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ya regresamos.
Seguimos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Juan Roberto, otra de las aristas que de alguna forma tendría que ver con un asunto delicado, en su momento tuvo que ver con Odebrecht. Esto no es directamente sobre lo mismo, pero sí tiene que ver con una firma portuguesa. Sí. Hablo del retraso en las obras, en la construcción y remodelación de más de 50 megacolegios en Antioquia, que quedó paralizada, y el riesgo es que se amplíe a todo el país. La empresa contratista portuguesa que menciona Ricardo, Mota y Enguil manifestó que no continuará con las obras debido, según ellos, a los graves incumplimientos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, que es una entidad que depende del Ministerio de Educación Nacional. Se había dicho que este era uno de los elementos fundamentales para modernizar la infraestructura de los colegios en el país, pero escuche, Juan Roberto, y ustedes, amigos de Sala de Prensa, lo que dicen los padres de familia y el secretario de Educación de Antioquia sobre el parálisis de las obras. El perjuicio es total. Ejemplo, bajamos la cantidad de horas de estudio, de 60 horas semanales bajamos a 45. Los niños que practican deporte y actividades culturales ya no las pueden hacer. Nuestros niños están en este momento regados por todas partes. Esto ayuda a que ellos no tengan una identidad como estudiantes y el sentido de pertenencia que se quiere despertar en ellos. Pero sí pedimos que sean ágiles en los tiempos, ya que no se dio la agilidad en las condiciones de ejecución de estas obras, por lo menos adjudicarlo. Pero esto no ocurre solamente en Antioquia, ya ha pasado en otros colegios del país. Para hablar de este tema tenemos a don Nelson Alarcón, es el presidente de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores. Se paraliza la remodelación y construcción de más de 50 megacolegios en Antioquia. Eso ya había ocurrido en otras regiones. De acuerdo con ustedes, ¿a qué se debe, don Nelson? Buenas noches. Bueno, la paralización de las diferentes obras de los megacolegios, de la adecuación de infraestructura, no solamente en Antioquia, sino en todo el país, se debe a los malos contratos, a esa contratación perversa que realizó el gobierno nacional frente a la construcción, porque no hizo una verdadera planeación, sino lo que hizo fue demoler cientos de instituciones educativas, y hoy ese es el gran problema y la crisis en infraestructura que tenemos en nuestras instituciones educativas. En últimas, lo grave es que se afecta a la educación para miles de niños y de jóvenes en el país. Señor Alarcón, el Ministerio de Educación ha dicho que los problemas en la contratación vienen del gobierno anterior, es decir, está aplicando el espejo retrovisor. ¿Qué opina usted sobre ese argumento? La contratación, claro que viene del gobierno anterior, pero eso no quiere decir que este gobierno no tenga que responder por esa situación. Nosotros, este comité ejecutivo de FECODE, desde que nos posesionamos hace un año, venimos denunciando todos los días la situación y la crisis frente a la mala contratación y a la no construcción o terminación de estos contratos, y obviamente de la construcción de los colegios, porque hoy nuestros jóvenes y nuestros niños están en las calles, bajo el sol, bajo la lluvia, recibiendo sus actividades pedagógicas, y hoy el gobierno no hace absolutamente nada para poder solucionar la crisis que hoy vivimos. Pero, señor Alarcón, ¿cuál puede ser la solución entonces? Porque son miles los estudiantes afectados en todo el país. Hoy la solución es que el gobierno nacional verdaderamente implemente un plan de contingencia para la construcción rápida de cada una de las instituciones educativas, las cuales fueron demolidas por irresponsabilidad del gobierno nacional, pero que a la vez se inicien las investigaciones y se den con los directos responsables, porque una vez más se roban la plata de los jóvenes y los niños, la corrupción impera y no hay absolutamente ningún tipo de investigación. Por eso nosotros desde FECODE siempre hemos exigido, y lo seguiremos haciendo, para que se dé con los directos responsables de esta situación tan crítica para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Es don Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Muchas gracias, don Nelson. Antes de la pausa y de cambiar de tema, que usted dijo al comienzo que eso tenía que ver, o que era algo similar a lo que ocurrió con Odebrecht. Sí, porque lo de esta firma portuguesa con los colegios. Mota Enguil, de acuerdo con algunas investigaciones, habría tenido algún tipo de tratos o habría intentado ofrecer algún tipo de beneficios para quedarse con el contrato de la construcción de estos megacolegios. ¿Están investigaciones? Están
investigación. La Contraloría ha hecho un trabajo muy juicioso y ha venido avanzando en eso porque se sabía que esto iba a fracasar. Y hay unos sitios, por ejemplo, en Florida Blanca, Santander, Juan Roberto, donde llegaron desde el gobierno nacional diciéndoles, tumben el colegio tranquilos que nosotros les vamos a construir uno nuevo. Lo tumbaron y ahora no tienen ni el antiguo ni el nuevo. La firma quieta, esperemos las investigaciones. Imagínense. Bueno, cambiamos de tema y antes de hacer una pausa, hoy un nuevo capítulo en la muy movida novela en la que se ha convertido la alcaldía, bueno, hasta hoy alcaldía de Rodolfo Hernández en Bucaramanga. Sí, señor. Luego de las revelaciones de Noticias Caracol en las últimas horas sobre una investigación de la Procuraduría sobre posible favorecimiento del alcalde Hernández y de su hijo a una firma en el contrato del relleno sanitario de Bucaramanga, hoy se conoció la renuncia, como usted decía, Juan Roberto, de manera definitiva e irrevocable del ingeniero Rodolfo Hernández. Coincidencialmente renuncia un día después de esas revelaciones de Noticias Caracol, pero también, Ricardo y televidentes, recordemos que hoy la Procuraduría lo suspendió precisamente por 3 meses, lo que le queda de gobierno, lo que da por presunta participación indebida en política. Incluso decimos que fue una novela porque terminó en una clínica. El anuncio de la renuncia la hizo en una clínica de Bucaramanga. Lo que dice la Procuraduría es que hay elementos claves para demostrar que el alcalde Hernández habría hecho proselitismo a favor de uno de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, a quien pretende o busca que sea su sucesor. Hablamos hace minutos con el abogado Julio César Ortiz, que es el defensor del doctor Hernández, y dice que lo que va a hacer ahora es impulsar la campaña ¿presidencial? No, la campaña de su sucesor, la que impulsaba de alguna manera desde los comerciales de televisión en un debate hace muy pocos días, y ahora dice, no, pues que lo va a hacer de frente. Mire, quienes no pudieron ver la investigación de Juan David Laverde de anoche en Noticias Caracol, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.noticiascaracol.com, que involucraba al ahora exalcalde Rodolfo Hernández. Una nueva pausa, pero hablamos de lo que a usted le gusta, la posibilidad del Mundial en Colombia. Bueno, sería buenísimo. Lo que pasa es que, no sé, algunos dicen que nos falta ropita para esa fiesta. ¿Pelo para la moña? Pero sí, nos falta, pero no sé, hay que soñar a veces. Yo también creo que se puede soñar. Una pausa y regresamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Estamos en el tramo final de Sala de Prensa de Noticias Caracol. El presidente Duque, don Ricardo, va a proponer a Colombia como sede del Mundial de Fútbol del 2030, el Mundial de Mayores, cuando se cumpla el centenario de ese evento. Me devolví más de 30 años en el tiempo. ¿Usted de acuerdo cuando Belisario Betancur? Ya más de 32, 33 años. En 1986, Colombia iba a ser la sede del Mundial de Fútbol. Y a última hora, el entonces presidente Belisario Betancur declinó, diciendo que ese dinero lo iban a utilizar para construir escuelas, vías, hospitales. Y ni mundial, ni escuelas, ni vías, ni hospitales. Bueno, la idea, de ahora, 30 y pico de años después, la va a presentar a la FIFA junto con Ecuador y Perú para que sean los 3 países los que organicen este Mundial. Qatar será sede del Mundial en el 2022. Canadá, México y Estados Unidos serán las sedes del 2026. No es la primera vez, Ricardo, que Colombia se interesa en ser sede de un Mundial. Eso es fundamental. Y ya hicimos uno, juvenil. Sí, claro. Y en 2006, durante el gobierno del expresidente Uribe, se anunció que se pediría también la sede, pero en su momento la FIFA no lo aprobó. Es decir, que hemos tenido intentos fallidos y algunos exitosos. Escuchamos al presidente Iván Duque hasta ahora en Sala de Prensa. Y le he dado la instrucción al doctor Ernesto Lucena para que con la ministra del Deporte del Ecuador, con sus homólogos en el Perú, nosotros formalicemos esa solicitud para que Colombia con los países andinos hagamos esa propuesta y ser sede del Mundial de Fútbol del año 2030. ¿Cuándo definirían eso? El próximo año. El otro año. Sí. ¿Cuánto puede valer un Mundial? No, puede costar fácilmente $5.000 millones. ¿Para Colombia solo? No, para los 3 países, porque sería un mundial andino. Es Colombia, Perú y Ecuador. Eso es lo que vale el metro de Bogotá. Es mucho dinero. Es mucha plata. Muy bien, para hablar de este tema invitamos a Sala de Prensa a otro querido colega y compañero, don Javier Hernández Bonet, el director general del Gol Caracol. Don Javi, ¿está en capacidad Colombia de organizar un mundial de Buenas noches. Hoy sí.
Dentro de 11 años, la verdad es que es impredecible, por todo lo que está sucediendo, no solo en el país, sino en el resto del mundo. Yo le digo que hoy sí, porque tenemos infraestructura, porque no tenemos que ponernos a inventar escenarios deportivos. Ya los que están son eficientes, se les tendría que hacer una inversión de arreglos. Ya hicimos un campeonato mundial sub-20 y las cosas salieron maravillosamente bien. Ahora falta ver en qué condiciones podríamos estar económicamente dentro de 11 años. Que la gente sepa aguantar, por ejemplo, el que les trazaron una avenida por donde va a pasar el estadio y la valorización les complique la vida en su momento. Hoy con lo que tenemos yo creo que sí. Mañana quién sabe qué exigencias se tendrán para poder llevar a cabo un evento de estos que obliga no solo a que los estadios estén bien, sino que también los entornos. Don Javi, viendo el vaso medio lleno, ¿cuáles serían las ventajas de que Colombia hiciera un mundial de fútbol de mayores? ¿Qué ventajas? Bueno, la primera ventaja es, porque esto es hay que mirarlo de ida y vuelta. La primera ventaja es que nosotros necesitamos mejorar nuestro nombre, porque sabemos todo lo que nos ha costado el que nos reconozca. Recientemente, conversando con un periodista francés, me decía, mire, fui a Colombia y me enamoré de Colombia, y había dejado de ir desde hacía 15 años, tenía aplazado el viaje porque pensé que me iba a encontrar una sociedad totalmente fracturada, una sociedad con muchos problemas de todas las índoles. Es más, no pensaba que tuvieran ni rascacielos. Entonces, digamos que para la imagen de Colombia eso es bueno. Para el futuro de Colombia después del Mundial, yo le preguntaría qué está pasando con los rusos y sus escenarios. ¿Qué está pasando con los brasileños? Porque es que no se olviden que el socio es la FIFA, y la FIFA es la multinacional más grande del mundo, que no invierte nada y se lleva casi todo. Entonces, ¿qué queda? Queda solo el prestigio, pero las secuelas son las que tenemos que calcular y mirar los espejos de los que recientemente han hecho eventos deportivos de esa magnitud. Don Javi, y por supuesto el otro obstáculo que podría haber a esa aspiración es que hay otros países interesados en hacer el Mundial. ¿Qué obstáculos? Bueno, el primero, que es de tipo deportivo. Argentina y Uruguay desde hace más de 6 años vienen hablando de que quieren hacer el centenario de la Copa del Mundo. Ellos hicieron el primer campeonato, los uruguayos, el Río de la Plata, en 1930. Quieren en el 2030 ser ellos, como país organizador Uruguay, como apoyo a Argentina, y ahora se pega Paraguay, los que hagan la celebración de los 100 años del Campeonato Mundial de Fútbol. Pero mirándolo aquí internamente, tenemos que pensar es en que si va a ser una propuesta de gobierno o de Estado. Si es de gobierno, mañana viene un presidente distinto a Duque, con ideas distintas, y puede pasar lo que aconteció en 1986 cuando Belisario Betancur dijo no hay campeonato del mundo porque esa plata la necesitamos para hospitales, carreteras y educación. Nada de eso vimos, pero ese fue el argumento. Y lo otro, el que volvemos otra vez a la incertidumbre en este mundo tan revolcado que puede estar pasando en esta zona, porque no podemos desconocer que esta es una zona agitada y que tenemos muchos problemas alrededor que nos pueden deparar varias crisis. No, por ejemplo, una de ellas no sabremos qué va a pasar con Venezuela. Lo otro es que Argentina y Uruguay pues tienen posibilidad, porque sería lógico que les dieran ese mundial para festejar precisamente el del centenario. Sí, en principio y en teoría deberían ser los que hicieron el mundial, ¿no? Eso podría pasar. Don Javi, para finalizar, ¿cuándo se sabrá si Colombia puede o no aspirar a hacer el mundial andino en 2030? La verdad no tengo preciso cuándo podría ser el día en que se tenga la decisión del Campeonato del Mundo del 2030. Lo único que puedo decir es que hay una fila por delante y esa fila por delante nos saca ventaja. Nos saca ventaja. Es don Javier Hernández Bonet, el director de deportes del Gol Caracol. Don Javier, muchas gracias. Bueno, queda sembrada y lo que usted dice, puede que nos falte pelo para la moña. Pero se vale soñar. Se vale soñar, lo que pasa es que sí faltaría mucho dinero para poder sacar adelante la infraestructura, sobre todo. Estamos hablando del tema de plata, el tema de recursos en un país con una situación tan limitada.
Esperemos a ver qué pasa con el precio del petróleo. Vamos a ver qué pasa. Don Ricardo, feliz noche. Feliz noche, Juan Roberto. Gracias a todos. A ustedes también feliz noche. Nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol.